doctrina de demonios. Es un tema muy discutido el día de hoy porque hemos visto que han profanado los altares, los lugares que han sido consagrados a Dios los han vuelto un circo, un espectáculo, y han puesto en ridiculez lo que es la palabra de Dios, y esa desvirtud, eso que han venido a traer el desenfoque, la esencia de lo de la doctrina de Cristo Jesús ha sido influenciada por demonios. Y ese es el actuar de estas personas que se han desviado de la sana doctrina. Cuando vemos que están haciendo cosas desagradables en los templos, podemos recordar cuando Jesús llegó a ese templo y lo tenían como un mercado. Y él empezó a desbaratar todo ese lugar, porque el lugar consagrado a Dios se volvió un mercado. ¿Cuántas personas están desviadas el día de hoy por demonios? Tomando la palabra de Dios a su conveniencia, a tomar un estilo de vida y quieren doblegar la palabra de Dios a su estilo de vida, cuando la palabra de Dios nos doblega al estilo de la palabra de Dios, su voluntad, que es Cristo Jesús. Y quiero introducirme, ¿qué es doctrina? En el Antiguo Testamento, doctrina significa lo que es recibido. Y algo muy importante de lo que habla sobre la doctrina es enseñar. Significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto el intelecto como la voluntad humana. Esto es lo que significa, lo que es recibido. Pongamos un ejemplo de lo que podamos vivir nosotros aquí como personas. Cuando nace un niño, viene la instrucción de su padre y le empieza a enseñar a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que ha recibido, ¿de quién? De su padre, lo está dando a su hijo. Esa es parte de la enseñanza que está recibiendo ese niño. Pero cuando el padre no toma esa función de enseñar de lo recibido, ¿qué puede enseñar? Cosas malas. Entonces, la doctrina es lo que es recibido. Y aún así, significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto el intelecto como la voluntad humana. ¿Qué significa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento dice hay varios términos relacionados con el acto y el contenido de la enseñanza, tanto que Jesús nos lo expuso. Desde aquí las relaciones de la enseñanza son otras actividades tales como amonestar, advertir y exhortar. ¿Qué significa demonio? Espíritus malos, seres sobrenaturales al servicio de su señor, Satán, y en contra de Dios, su bondad. La creencia en su existencia era universal en tiempos del Nuevo Testamento como entre los judíos paganos. En la Biblia los representa como ángeles del diablo, activos en implementar su voluntad, provocar problemas al ser humano. Jesús vio a los que invadiendo la personalidad de personas con frecuencia los echó de sus vidas. Jesús dio órdenes a estos que le obedecieron. ¿Cómo podemos ver la influencia de un demonio en una persona? El endemoniado Gadareno. ¿Cuál fue su estado físico? Su estado físico en destrucción, que él vivía en calamidad. Él vivía de una manera podredumbre, que hoy lo podemos ver como un vagabundo, que andaba desnudo, andaba sucio. Esa suciedad que había dentro del espíritu lo reflejaba en su cuerpo. Cuando vemos al endemoniado Gadareno, vemos que los demonios quisieron y tomaron su voluntad, su intelecto. Él ya no tenía decisión de operar, pero vino Cristo Jesús y lo redireccionó y le dijo a esos demonios: fuera, sal de él. Y lo redireccionaron a que creyera en la sana doctrina, que era Cristo Jesús. Le vino a dar esa libertad. Entonces, cuando ya sabemos qué es doctrina, qué significa, lo que es recibido, y ya sabemos qué es demonio, podemos complementar doctrinas de demonios.
La doctrina de demonios nos vienen a influenciar nuestra voluntad y nuestro intelecto. Déjame decirte que hay muchas cosas que uno se queda asombrado. Nuestro pastor nos estuvo enseñando el domingo y nos estuvo introduciendo en este tema de la comezón de oídos. ¿Por dónde entra la doctrina? ¿Por dónde entra el mal? Por el escuchar. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos reteniendo nuestros corazones? ¿Qué están reteniendo? Su palabra dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué ejemplo podemos dar respecto a esta doctrina de demonios? Vamos a poner un caso que ¿quiénes conocieron la iglesia Creciendo en Gracia? Levanten su mano. ¿Quiénes conocieron o escucharon? Si conocieron es que fueron a ese lugar. Todos escuchamos. Y este personaje quiso venir a Guatemala y no se le permitió la entrada. La iglesia evangélica de Guatemala se levantó a defender la fe. Y esa persona, cuando quiso entrar a Guatemala, se le prohibió entrar. Gracias a Dios que le reveló a muchos hermanos y que se levantaran en defensa de esa fe. Pero esa es una doctrina de demonios. Más adelante, en el año 2005, se declaró Jesucristo hombre. En el 2009, manifestando así que Él era además la encarnación de Jesús, de su segunda venida, para la teología de José Luis Jesús Miranda. Imagínense cuánto Jesús dijo: van a venir falsos cristos. Este es uno de ellos, usurpando el nombre de Cristo Jesús para atraer nuevos adeptos, para venir y desviar a personas que se dejaron engatusar, se dejaron envenenar, se dejaron ¿qué? Desviar. ¿Y cuál fue el problema de que estas personas se desvirtuaran de la esencia de la palabra de Dios? ¿Cuál fue esa esencia que los separó de eso? ¿Estaban bien con Dios esas personas? ¿Cómo estaba su corazón y qué estaban buscando sus corazones? ¿Cuál es la esencia de ese corazón de este personaje que se desvió de la sana doctrina creyéndose Cristo Jesús? Y le apuesto que ni a los tobillos le llegaba de quién era Cristo Jesús. Jesús era una persona sencilla, humilde, y aparte que tenía esa sencillez y esa humildad, tenía el conocimiento y ejercía la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y esta persona, cuando vemos que usurpa el nombre de Cristo Jesús, era vanaglorioso, era embustero, era orgulloso, lo contrario a Cristo Jesús. Usó el nombre de Cristo Jesús, lo usurpó, pero ¿cómo podemos ver la esencia de que no era una persona que representaba a Cristo Jesús? Él se quiso autonombrar que él era Cristo Jesús y era su segunda venida. Imagínense a tal grado de blasfemia para mí, de llegar a decir que es Cristo Jesús y proclamarse Cristo Jesús. Lamentablemente esta persona murió el 8 de agosto de 2013 allá en Miami con una cirrosis hepática. Y creímos que esta iglesia, como le llaman, Creciendo en Gracia, iba a derrumbarse. Y yo le decía al pastor, como muchas personas, ¿cómo hace que tenga muchos adeptos, seguidores? Es la esencia de su corazón. Es lo que andan buscando sus corazones. Porque si tú vienes a esta congregación, te presentas a esta congregación con sencillez de tu corazón, ¿a qué vienes aquí? A buscar a ser una mejor persona. Este es un hospital donde viene la sanidad de tu corazón. Entonces, cuando tú entras a esta congregación, vienes a que te sea sano de tu corazón. Pero cuando vemos a esta iglesia Creciendo en Gracia, ¿cuáles eran los deseos de esos corazones? Tener fama, tener dinero y desvirtuar la palabra de Dios a su beneficio, a su estilo de vida. Cuando tú usas eso,
un gran castigo viene, porque el infierno es para esas personas que adoctrinan a otras personas y toman, y así como usurparon el nombre de Dios, les espera el infierno, el lago de fuego, en el juicio de Dios. Pueda que yo los esté juzgando y declarándolos, pero les declaro que estas personas tienen un juicio donde van a comparar al juez que usurparon su nombre y desviaron a muchas personas. Con esas bajas que tuvieron en ese 2013, para que García continuara con el legado de su difunto esposo, así las cosas del ministerio cambió el nombre y ahora se conoce como el Rey Salem, quienes realizan proselitismo activo bajo la frase Cristo es una mujer. Imagínense cómo están operando los demonios y cómo están operando en estas personas. Y lo más malvado que puede haber es que hay muchas personas y muchos seguidores detrás de esta persona. Y porque estoy en una transmisión no puedo decir quiénes son esas otras personas para que no nos cierren Facebook. Pero sí tienen nombre y apellido las personas que son seguidoras a esta señora. Según las enseñanzas de diferentes sedes que aún congregan a los seguidores de esta organización, la primera encarnación de Jesús fue María Magdalena. Imagínense qué aberración de enseñanzas. Y la segunda es Melquisedec Lisbeth, pues Cristo siempre ha sido mujer. El nombre Jesús solo es una referencia a ella. Los judíos eran machistas, además Roma manipuló la Biblia. Esa es la forma de engañar a sus seguidores. Esa es la forma de transmitir su enseñanza manipulada, errada. Y la gente, por querer escuchar cosas para alimentar su ego, su orgullo y su desobediencia a la voluntad del Padre, aquí están escuchando estas enseñanzas, siendo discípulos, siendo seguidores. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, nuestra tarea hoy como iglesia es orar para que se destruyan esos altares que han levantado a esos demonios y declarar que Cristo Jesús vive y su poder es más fuerte que las tinieblas. Y creo que si tú te levantarías en oración todas las mañanas y le dedicaras un poco más de tiempo del que dedicas, levantaríamos ese monte de oración en Guatemala y muchos altares a demonios serían destruidos. Cuando vemos la doctrina es de algo recibido. ¿Quiénes recibieron estas personas? Visiones, apariciones de demonios, declarándose imagen de Cristo Jesús, declarándose imagen de espíritus buenos cuando eran demonios manifestados aquí en la tierra. Y le puedo decir que doctrina de demonios son aquellas personas que están usando la palabra de Dios para desviarlos. ¿De qué? De la verdad. Y llevarlos a la mentira. Eso es la doctrina. Pero le apuesto que si enfrente de usted se pone un ateo, usted ya está con su espada y para decirle que hay un Dios vivo, un Dios que murió por nosotros a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y nos dio la capacidad de ser salvos y hijos de Dios. Esa es la verdadera esencia, que cuando tú ves a una persona como esta, uno ya se pone, pero cuando ya usan la palabra de Dios, ahí viene la confusión, porque usted ha tenido vagancia, ha tenido pereza de estudiar la palabra de Dios y se dejan llevar por textos bíblicos fuera de su contexto para creer cosas erradas como estas que está diciendo esa mujer, Melquisedec de Lisbeth, de María Magdalena. Está usando la palabra de Dios para engañar a la gente. ¿Cómo es posible que las personas, yo leí la palabra, sí, porque María Magdalena sí existe, por eso la sigo. Sí, porque en Génesis habla de Melquisedec, por eso la sigo. Imagínense gente diciendo eso y siendo seguidora de eso. ¿Cómo podría nosotros en este estado del conocimiento que nuestros ojos son abiertos? Uno dice, wow, ¿cómo puede ser posible que estas personas hayan caído en eso? Pero les puedo decir de que hasta los mismos escogidos van a ser engañados, dice. Quiere decir que van a usar más herramientas para desviarte de la verdad. Dice que esa señora sí está, pero mal.
y aquellos que jamás aceptarían a una mujer como salvadora, pero ahora sí es revelado la verdad, la luz, venciendo las tinieblas. ¿Qué tinieblas pueden vencer con estas doctrinas de demonios? Más bien adeptos a las tinieblas. La palabra de Dios en Romanos 16:18 dice: porque tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves lisonjeran, engañan a los corazones de los ingenuos. Voy a abrir un poquito al público que me está viendo aquí, pero también a través de Facebook, algo que muchos han desvirtuado de nuestro pastor Julio César Ortiz. Cuando tú te estás desviando, y yo doy testimonio de eso. Cuando el pastor tenía que decirme algo, me citaba a la oficina. Pero ¿cuál era la voluntad que él tenía como pastor en nosotros? Es de que nosotros no nos desviemos, que caigamos en el lugar correcto. Y mi hermano me decía: la gran, es que qué nivel, porque no todos los pastores tienen la capacidad de decirte las verdades en tu cara, porque te ofendes y te vas. El pastor lo que hace es cumplir la palabra de Dios, y si no te gusta, tienes dos opciones: o te contentas o te contentas, porque tienes que hacer la voluntad del Padre, no la del hombre. La función del pastor es que no te desvíes, que no te salgas. Entonces, cuando el pastor viene y me corrige, ¿para qué es? Para ser una mejor persona. Pero cuando yo vengo y sale mi orgullo, sale mi ego, entonces no estoy viendo al pastor como autoridad. Y dice en Romanos 13 que toda autoridad es impuesta por Dios. Entonces tengamos cuidado, porque muchas iglesias han nacido en Guatemala de división de otras iglesias. ¿Qué pueden estar ministrando esas iglesias? División. Porque hay un espíritu que no fue ministrado a libertad. Es que no me gustó, entonces yo creo mi propia iglesia. Imagínense cómo pueden llegar a tales cosas. Entonces yo agradezco mucho las cosas que el pastor ha hecho conmigo como persona. He crecido bastante, y cuando llegué a la iglesia, escasos recursos, tenía muchos escasos recursos, y hoy soy una persona que he salido adelante, gracias a Dios. Y el pastor, cuando me tiene que decir algo, me lo dice, y yo lo acepto porque tengo un corazón enseñable. Y cuando tú no quieres aceptar la corrección de tu pastor, que es una autoridad impuesta por Dios, yo siempre lo que hago es escucho al pastor, y el pastor todo me lo cita a través de la palabra de Dios. No hay nada toca la Biblia, mira qué dice en este pasaje. Él está usando la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué voy yo? A la cosmovisión, dice. ¿Cuál es la cosmovisión? Agarrar lo que dice la palabra de Dios, agarrar el concepto, el consejo que recibí, y ponerlo en práctica con una nueva visión. Esa es la cosmovisión. Ahora mi pregunta: en estos días, ¿cuántas personas se levantan con ego, con orgullo, y son influenciados por esos demonios, y levantan doctrinas de demonios en otras iglesias? Y dirán: es que la iglesia es muy pequeña, es que la iglesia es muy grande. No, Dios nos dio capacidades para administrar, pero ¿con quién está siendo administrado tu corazón para gobernar dentro de esas iglesias? Tú que vienes a la iglesia, tú que te presentas a la iglesia, ¿con qué corazón te presentas a la iglesia? Para no ser desviado, porque los demonios se van a manifestar, y se van a manifestar para sacarte de esa doctrina. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuántas personas no han sido engañadas el día de hoy? ¿Cuántas iglesias allá en Brasil han sido engañadas, donde pastores que se han desviado y han cambiado de género, y aún así siguen predicando la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es tajante en que esos son espíritus de demonios, y los va a sacar. Voy a tocar este tema, pero este ejemplo es muy duro. Solo voy a decir un libro, y ustedes asumirán qué libro es. La Biblia versus un libro dentro de una iglesia que se manifestaba en años atrás, que esa iglesia vino a Américas. Cristo Jesús vino a las Américas y se manifestó dentro de las Américas, y vino y hizo una iglesia. Y hablan de Jesucristo, hablan de Cristo Jesús. Es más, comparan la Biblia con ese libro, y dice que la Biblia fue desviada por hombres. Ya no es tan
tan sustentable. Por eso ellos tienen un libro aparte para poder predicar también. Ante este estudio entrevistaron arqueólogos, antropólogos, geógrafos y lingüísticos en muchos sitios y distintos lugares del mundo. 40 entrevistas en Estados Unidos y en 6 países del mundo, para decirle a ese libro que está mal. Y sacan a luz las mentiras que este libro trajo y a muchas personas que desviaron. Hay pruebas físicas, se puede ver que el texto cuenta con una historia pasado, también puedo creer espiritualmente. Ellos hablan de la Biblia, que la Biblia es un libro corrompido y que este libro es la palabra de Dios. Imagínense qué gran blasfemia, porque la palabra de Dios es inspirada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Y qué gran aberración que dicen que este libro es la palabra de Dios y que esta Biblia se corrompió. Eso es una blasfemia delante del Espíritu Santo. La historia de la Biblia, la mayor parte ocurre en el mar Mediterráneo y en el río Jordán, entre mar de Galilea, el mar Muerto hacia el sur está Egipto, el mar Rojo está la tierra que originalmente se llama Canaán, donde estableció a los israelitas en Monte Moria. Cuando vemos al pueblo de Israel, cuando leemos la Biblia, que es la sana doctrina de lo que realmente es la esencia de la palabra de Dios y la voluntad de Dios, todo lo que se habla en la Biblia existe físicamente, arqueológicamente, antropológicamente, y podemos decirlo que también lingüísticamente. Y todos esos lugares que la Biblia describe existen hoy en día. Este libro que habla que vino a las Américas es un libro ficticio, un libro de cuentos, donde dice que Jesús vino a las Américas. Ahora, ¿ustedes trajeron su Biblia? ¿Todas las Biblias traen mapas, sí o no? ¿Sí? Y esta Biblia también trae mapas, pero todo lo que hablan en esos mapas no existe. Imagínense, aquí está la veracidad diciendo que su palabra tiene más relevancia cuando la verdad no es revelada. El Nuevo Testamento inicia con una tierra de Israel llamada Palestina. Este libro de gente llamada Jaderitas migró en el Nuevo Mundo en el pasado remoto después de la destrucción de la Torre de Babel. Siglos después destruyeron esto, fue en el monte Cumora. Es un monte que está en la ciudad de Estados Unidos. Y ya sabrán de qué religión estoy hablando. ¿Lo digo? Ok. El libro Mormón. La Biblia versus el libro Mormón. Bueno, me voy a llevar a un par ahí. De los que tengo en mi Facebook, que me miren, van a ver la verdad. Se extinguieron los Jaderitas, familia judía de Jerusalén, migró al continente americano en el año 600 antes de Cristo. La familia se llamaba Nefi y los hijos rebeldes se llamaban los de Lam y los de Menuel. Imagínense, fueron 600 antes de Cristo. Solo pongan atención de que dice que eran de judíos. Y dice que sus escritos, sus pergaminos eran egipcios. ¿Qué tienen que ver los egipcios con la lengua judía? Desde ahí empezamos mal. Este señor José Smith Jr. existía en un libro, unas tablas de oro, los recuentos habitantes de este continente. Ese mismo monte Cumora fue recibido y lo tradujo en inglés. El libro Mormón en Palmyra, Nueva York, se publicó en el año 1830. Imagínense cómo viene este libro desvirtuando a muchas personas. ¿Cuántas iglesias hay en cada colonia? ¿Cuál es su efecto en que estas personas empiezan a afectar a estas personas en su necesidad? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Cuál es la necesidad? Estas personas trabajan a través de lo social. Ven que la persona está en escasos recursos y le llevan. Y la persona ya afectada, que cambiaron su estilo de vida porque estaban sufriendo una necesidad, fue doblegada su voluntad y empezaron a seguir a esta falsa doctrina. Ahora la pregunta son, ambos son históricos. Las versiones hablan de una geografía en Centroamérica, como un antropólogo investigó en Guatemala, Honduras y México. Y lo que hicieron fueron las preguntas: ¿concuerda su geografía y su arqueología? No. En Israel se hicieron las preguntas más comunes de la geografía y concuerda con la historia bíblica. Sí, imagínense.
La geografía versus la Biblia. ¿Desierto de Judea existe? Sí. ¿El río Jordán existe? ¿El mar de Galilea existe? ¿El mar muerto existe? Hace 3000 años esos mismos nombres están figurados y aún existe. Los pueblos y imperios, hablamos de este libro. Este libro no hay mapa porque no las pueden ubicar y no corresponde y no puede haber una geografía si no hay una distorsión. No hay una geografía si no hay una distorsión donde manipule estos mapas. Los arqueólogos investigaron a través de Honduras, México, Guatemala a recabar todo lo que ellos decían y no encontraron nada. En Israel existe Judea, el Mar Muerto, todo. Entonces, ¿qué conocimiento de historia tú tienes? ¿Cuánto has investigado de la historia de tu Biblia para que hoy en día no sea desvirtuado y no saques de contexto lo que la Biblia dice y puedas decir que este libro tiene conocimiento, tiene verdad, cuando son puras mentiras? Los pueblos imperios, los judíos existen hoy en día y todas las civilizaciones están en Israel. Es un puente a los 3 continentes. Por eso los egipcios vinieron, por eso los asirios vinieron, por eso los babilonios también, y el imperio heleno y los romanos. Y todos estos imperios construyeron tierras, construyeron y están. Cuando desenterraron habían monedas, vamos a hablar de eso también. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas personas han caído en estas garras? Muchas personas. ¿Por qué? Por su necesidad. Prefirieron que llegara a su casa la comida en vez de arrodillarse y pedir en Cristo Jesús que se les supliera. ¿Cuántos no hemos obtenido milagros palpables de Dios cuando nosotros tenemos una necesidad? ¿Dios no las da? Dice en Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos, ya vimos, creciendo en gracia, falsos profetas como José Smith. Señales y prodigios se extraviará de ser posibles hasta los escogidos. Segunda de Timoteo 3:13. Pero los hombres malos son e impostores e irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué se le apareció a José Smith? Dice que se le apareció el ángel Moroni. Este ángel Moroni era de 600 antes de Cristo, que peleó una guerra, una gran guerra campal, y que esos soldados no existen hoy en día. Imagínense cómo creer estas historias. Y he investigado mucho sobre ese libro, he investigado otros libros donde dicen cosas muy malvadas. Mi pregunta a todo el público que me está viendo y de los que están aquí: ¿están leyendo la Biblia? ¿Están orando? Porque si tú no lees la Biblia, estás para que tu pie sea en el resbaladero, pueda ser desviado de la sana doctrina y pueda ser influenciado por doctrinas de demonios. Ay, hermano, fíjese que se me apareció un ángel y me dijo que esto dice. Una de los principales es decirle a ese ángel si reconoce a Cristo Jesús. 2, que si murió y resucitó al tercer día. Pero lo tiene que decir, no que hagan así, como otros, ¿va? Sí, tiene que decirlo. Hay que probar a los espíritus que se manifiestan. Mi pregunta es: ¿cuántas personas están usando el nombre de Dios que Jehová, Dios me dijo, que Dios me dijo? Que dice, imagínense, ¿y si Dios no dijo? ¡Qué gran mentira! Están usando el nombre de Dios, están siendo influenciados por un espíritu de pitonisa. Y ahora aquellos hermanos que a través del espíritu de Mamón, a través de las finanzas, que hacen eventos diciendo, ¿quién da $100? Y tengo una palabra para usted. Tengo $1000 y le doy una palabra. Y a uno le da risa porque conoce la verdad, pero hay gente ingenua que da su plata por conocer. ¿Por qué? Porque dice la palabra, por palabras suaves. La palabra viene a confrontarte, a redarguirte. Imagínense, hay personas que yo he visto y me duele porque yo he visto videos. ¿Quién da $10,000? Y ahí va la gente y los da. Imagina, usted está preparado
para escuchar la voz de Dios y para escuchar esas mentiras y desecharlas en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene la capacidad de decirles a esas personas no en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo va a identificar que estas personas son buenas? Si dice que se disfrazan de ángel de luz, él dice que es un profeta. Y estas personas que usan este espíritu de mamón, de dinero, es ese espíritu de simonía, aquel demonio que cuando vio que Pablo hacía muchas cosas, él también, pero él empezó a cobrar. Imagínense, el espíritu de simonía. Simón el mago. Imagínense, ese espíritu de pitonisa empezó a cobrar. Entonces, todos aquellos profetas, todas aquellas personas que $100, ponga atención, ore y reprenda eso en el nombre de Cristo Jesús, porque la sana doctrina no dice eso. Amén. Este libro fue confrontado, regresando al libro Mormón, fue confrontado con la fauna, fue confrontado con las ciudades, hasta con los idiomas, con las monedas. ¿Y saben qué es lo más vergonzoso para este libro y para las personas seguidoras de este libro? Que dice que vinieron, que ellos cuando hubo una batalla de los nefilitas con los de su raza contraria, ¿qué creen? Dice que vinieron caballos y que pelearon con caballos, y América, los caballos entraron cuando Cristóbal Colón entró a Guatemala y a toda la conquista que hubo aquí. Hasta ese entonces entraron caballos, no existían los caballos en el entonces que ellos hablaban de caballos. Y parece ingenuo todo lo que estoy diciendo, pero hay muchas personas seguidoras a estos. ¿Cuántos no han visto a esas personas predicando y tocando a las puertas de su casa? Y les voy a dar un testimonio referente a este tema. Yo estudié eso porque me enfrenté a uno de ellos. Me dijo, ¿te puedo predicar? Con mucho gusto. Yo te escucho, pero después vos me escuchás a mí. Y lo confronté. Y después salió corriendo de ahí, ya no me quiso escuchar. Yo sí lo pude escuchar, pero él 10 minutos y salió corriendo. Porque sabía que lo empecé a confrontar, lo empecé a poner duda. ¿Cómo me venís a decir que existen caballos en América si no existían? Me decís que existían monedas y nunca existieron las monedas. Lo que existía aquí era el maíz, lo que existía aquí era el frijol, y decía que había trigo, cebada, y no había eso. Muchas cosas desvirtuaron muchas cosas para hacer engañar a muchas cosas, y que Cristo vino a América. ¿Saben cómo Cristo vino a América? Cuando usted reconoció a Cristo Jesús como Salvador de su vida. De esa forma vino Cristo Jesús a América. Amén. Cuando Cristo Jesús se manifestó en su corazón y aceptó que fueran hijos. A Guillermo le enseñé hace un momento que esta semana en una radio muy prestigiosa escuché algo bien garrafal. Que una persona se dirigió que Satanás era hijo de Dios, imagínense. Y a través de un texto de Job, de los hijos de las hijas de los hombres, que él era hijo de Satanás. A la gran, dije yo, ¿cómo sacan fuera de contexto eso? Y tengan cuidado, porque ahorita hay unas enseñanzas meras como la de los ángeles, que dice que existieron los gigantes. ¿Cuántos no han leído eso? Que ahorita están pero de moda, que están hablando de eso, y pero que están hablando que los ángeles, o sea, demonios, tuvieron relaciones con los hombres. Ese es antibíblico. Los seres creados por Dios, los ángeles, son seres asexuales, no tienen sexo. ¿Y de dónde lo sacaron? Del libro de Enoc. Es que ahí dice. ¿Acaso el libro de Enoc es un libro de la Biblia? ¿Acaso ese libro es parte de la Biblia? Es que su historia es muy importante. Tenga cuidado, hermano, qué está leyendo. Tenga cuidado qué libros está leyendo si usted no tiene la sabiduría para leerlos. Y me da pena porque muy personas de mucho alcance están hablando de eso. Y la verdad, créame, hermano, que lo que están diciendo no es correcto. Todos los seres son seres creados de Dios. Solo a nosotros nos llamó hijos, su creación. De Adán y Eva para acá somos sus hijos. Y de ahí ningún espíritu es hijo de Dios. Son seres creados de Dios. Existen los ángeles, existen los demonios, pero no existen que los ángeles sean hijos de Dios y que los demonios sean hijos de Dios, porque desvirtuaron el texto que dice que los hijos de los hombres se juntaron en ese libro de Job, como lo dice. Imagínense cómo estamos siendo desviados. Tenga cuidado lo que está escuchando. Y si escucha,
fundaméntese en la palabra. Vaya, busque la palabra. Y quiero dar conclusión a este tema en algo bien importante. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ejemplo, ¿cuál es el antónimo para redarguir? ¿Cuál es el antónimo de redarguir? ¿Cómo operan los demonios? Que usted no está siendo redarguido por lo que esa persona está hablando a través del nombre de Dios y no tiene palabra de Dios. Esa palabra no lo está redarguyendo. Para corregir, ¿está siendo corregido? ¿Está siendo confrontado con su pecado? No. Si no está siendo confrontado con su pecado, tenga cuidado, hermano, porque la palabra de Dios viene y confronta, nos corrige nuestro pecado, ese tropiezo que tenemos. Para instruir, la Biblia te está instruyendo a ser mejor persona. ¿Cuál es el antónimo a no ser buena persona que está obedeciendo? Un desobediente. En Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Esas iglesias están hablando de eso el día de hoy? ¿Están diciendo que confieses a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos. En el 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto nos dé vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todas las personas que se empiecen a idolatrar, a egocentrizar, tengan cuidado, hermanos. Están siendo influenciados por otros espíritus, porque el Espíritu Santo viene a traer sencillez, a traer humildad, a traer amor, a traer misericordia. Y si tú no has estado buscando de Dios y te has estado quedando frívolo en tu casa, ay no, qué pereza ir, hermano, está siendo influenciado en estos tiempos. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. No venga por obligación tampoco. Deje que el Espíritu Santo trabaje su corazón, que le ponga en su corazón para que venga. Y cuando venga, traiga un corazón dispuesto a ser corregido, a ser amado, a ser instruido. Pueden ponerse de pie. Si alguno tiene algún problema que no ha podido resolver y que no puede resolver, puede levantar su mano o puedes mandar un mensaje tú a través de las redes sociales y nosotros vamos a orar por ti. Alguna persona que esté padeciendo de alguna enfermedad y desea que oremos, puede levantar su mano. Cierren sus ojos para que no vean quién está enfermo y que digan: ay. Si alguien está enfermo y desea que sea sano en el nombre de Cristo Jesús, levante sus manos. Vamos a orar por libertad, por sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Alguien que esté pasando una situación financiera difícil y quiere alcanzar misericordia, levante su mano. En Cristo Jesús vamos a encontrar la libertad financiera. Él nos va a dar la oportunidad, el entendimiento y la capacidad para poder emprender y abrir una puerta y ser hallados en gracia en Cristo Jesús. Señor Jesús, si alguien quiere reconciliar ahí, tú que me estás viendo en esta red de esta transmisión, repite lo que dice en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Repite: Señor Jesús, te pido perdón, quiero conocerte, quiero aceptar que Cristo Jesús murió en esa cruz del Calvario. Ora, repite en este momento, para que tú puedas conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida.
Tú crees con todo tu corazón que se levantó de los muertos y resucitó al tercer día. Confiésalo y vas a ser salvo. Tú que te alejaste de la palabra de Dios, tú que te volviste frío, ya no quieres oír la palabra de Dios, ya no quieres alabar a Dios. Espíritu Santo, llénalos de fuego. Rompe todo yugo de esclavitud a las tinieblas. Quita toda sequedad, quita toda ceguera, quita toda sordera en el nombre de Cristo Jesús. Y que la unción de tu Espíritu Santo rompa todo yugo de esclavitud a las tinieblas. Ven, Espíritu Santo de los cuatro vientos, sopla, quita toda enfermedad que esté esclavizando a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la libertad la puedan gozar, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para traer libertad a nosotros los hombres aquí en la tierra. Y aún así nos dio la sanidad, porque dice que por sus llagas fuimos sanos. Toda enfermedad le ordenamos y que suelte a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Suéltalos. Le ordenamos que se vayan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los atamos de manos y de pies hasta el día de su liberación. En el nombre de Cristo Jesús. Le hablamos a la presión arterial que se estabiliza en el nombre de Cristo Jesús. Toda taquicardia del corazón de mis hermanos se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo miedo se va en el nombre de Cristo Jesús, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Oramos por las finanzas de mis hermanos, toda esclavitud a las deudas. Hoy le hablamos y le decimos en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones si no hemos cumplido con los principios que tú has establecido aquí en tus mandamientos, para poder gozar de esa libertad. Toda ceguera espiritual se va en el nombre de Cristo Jesús. Dale sabiduría, dales conocimiento, dales entendimiento para ejecutar tu voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Trae libertad a su corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Espíritu Santo empiece a ministrar tu corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y le hablamos, como dice tu palabra en Salmo 107:20. Y envió su palabra. Le sanó y le libró de su ruina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias a Cristo Jesús. Bendecimos a las vidas de las personas que nos están viendo a través de Facebook, y cerramos esta transmisión diciendo: Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo a esta hora, en el nombre de Cristo Jesús.